Hola, ¿qué tal? Asistimos a un nuevo episodio del canal Marisa Domínguez Nuevo Viaje a Itaca. Vamos con otro vídeo de Freud. En esta ocasión vamos a ver los preliminares que sirven de fundamento para la teoría psicoanalítica de Freud, partiendo de la literatura científica. ¿Vale? Entonces, durante las disquisiciones que se hace Freud respecto de su primer sueño interpretado, el sueño de la inyección de Irma, os remito a que lo busquéis. Vamos a llamarse, según se preguntará básicamente dos cosas de entrada. La primera, si es un sueño de deseo o no. Y en segundo lugar, si tiene carácter universal. ¿Vale? Seguimos. Llegados a este punto, la máxima preocupación de Freud está ubicada sobre otros prolegómenos dejados a un lado al descubrir las ideas latentes en el sueño de la inyección de Irma por parte de Otto, comprometiéndose a volver después. Las cuestiones que quedaron pendientes son las pertenecientes al primer capítulo, con elementos de la literatura científica que ya esbozamos en un primer vídeo y que fueron tratados por diversos autores teniendo tan solo en cuenta lo que se sabía entonces del contenido manifiesto, no de las ideas latentes y de la interpretación intrapsíquica del sueño psicológicamente hablando, es decir, del método científico. Por resumir lo más importante o clave de las declaraciones de dichos autores según la vida despierta y su vinculación con el material onírico tenemos que el sueño prefiere para su manifestación los acontecimientos de los días precedentes. Es lo que se esbozaba en un primer momento. En segundo lugar, tenemos que decir un inciso, Freud recogerá algunas ideas de estas, algunas para refutarlas, otras para profundizar y ahondar en ellas para llevar una investigación a posteriori mucho más profunda, no refutada solamente. En segundo lugar, el sueño selecciona material, no reflejando el contenido habitual propio de la vida despierta, sino cuestiones secundarias, sin importancia, olvidadas por nuestra consciencia, aquello que es inadvertido. Y en tercer lugar, el contenido preferente proviene de nuestra infancia, aun cuando en la vida despierta esté proscrito o olvidado. Pues los sueños suelen manifestar las impresiones primitivas más antiguas. Vamos a los sueños infantiles, que luego dedicaremos un pequeño apartado. Vamos con este apartado A, lo que es reciente y lo que es indiferente en el sueño. Hay una ligación indiscutible entre lo que acaba de pasar y lo que se sueña. Es decir, ¿de cuánto tiempo se trata? Para comenzar a investigar recorriendo el nuevo camino, Freud intercede en el tiempo y establece que lo más ajustado es ubicar la acción o situaciones en el día anterior en relación a la vida despierta, lo que se sueña inmediatamente antes del día anterior, al sueño posterior. Es decir, con el método de indagar la experiencia anterior más inmediata que se ha tenido a partir de lo que ha suscitado el sueño. Parece en muchos casos el camino más corto. Aparentemente es lo que se solía investigar. En los dos sueños previos de Freud, analizados, el de Irma y el de su tío, que es un sueño conocido también, la relación con el día precedente es tan patente que no necesita demostración. Es una cosa palpable, en apariencia, insistimos. En este punto, en el libro, el investigador muestra una relación resumida sinóptica de sueños a partir de su contenido manifiesto para averiguar inmediatamente después su fuente onírica. Por ejemplo, algunos varios, pero citaré dos. 1. Hace una visita a una casa donde le impiden casi entrar y hace esperar a una mujer. 2. Ha escrito una monografía sobre una especie de planta no demasiado conocida. El sueño de la monografía botánica. Fuente. La fuente es que la mañana anterior ha ido a una librería y ha visto una monografía sobre plantas ciclantáceas. Esta ligación del sueño cabe preguntarse si se trata del día anterior o si el parámetro tiempo es más extensible o duradero, si dura más tiempo el periodo. Esto es, si se puede corresponder con un espacio de día más largo dentro de un pasado reciente. Freud asegura que cada día que ha logrado discernir el paso del tiempo de modo que parezca que haya pasado 3 días, antes de eso, en una indagación más precisa, había estado convencido de que ese elemento nuevo era del día anterior, aunque tomara parte en una concatenación de sucesos, de donde la ocasión reciente podía haber sido suscitada por un pasado menos reciente propiciando el recuerdo de aquella precisión más antigua. Pero ¿de dónde proviene la predilección de las impresiones más recientes? Todavía no dejan de ser conjeturas al paso que vamos extrayendo la información previa a la teoría psicoanalítica, ¿vale? Afirma Freud es una pregunta que se hace Freud, tratando de desgranar su análisis a partir de un sueño concreto de su repertorio.
el famoso sueño de la monografía botánica. Es decir, el reporte ha escrito una monografía sobre cierta planta. El libro está abierto delante suyo y él ojea encima de una mesa de colores donde hay un espécimen disecado a modo de herbolario. El análisis es el siguiente. Por la mañana ha visto en el aparador de una librería un nuevo libro, que se titula El género de las ciclantasias, el cual consiste en una monografía sobre esta planta. Otro detalle unible es que este tipo de planta es el favorito de su mujer. Se autocritica que no se le regala lo suficiente, tal y como ella desea. Dice Freud que no se olvida por casualidad y que puede encerrar un cúmulo de intenciones respecto de quien olvida. Secretas por lo general, porque es inconsciente la motivación. A veces o siempre se permite por parte de otra persona una conclusión acerca de la forma de pensar del olvidante. Había una mujer joven a quien siempre su marido le regalaba flores el día de su aniversario. En esta ocasión no había sido así, y por ello se lo recriminó a la mujer, a lo que el marido le dijo: «Perdona, lo había olvidado completamente», y se fue corriendo a comprársela. Sin embargo, la mujer había extraído una nueva conjetura distinta y había pensado que su marido que su mirada hacia ella ya no era la misma por ese detalle de las flores. Esta misma mujer encontró a su mujer, la de Freud, y preguntó por él, admitiendo que se encontraba bien. Hace años se sometió al mismo tratamiento de Freud. Entonces hace aparición un nuevo elemento. De forma verídica, Freud había escrito un artículo acerca de los beneficios de la cocaína como relajante mayor, su propiedad anestésica. En aquellos momentos, en su contexto histórico, se puede entender la apreciación hasta que refutada. Este artículo dirimió la atención de un tal K. Kohler. Sin embargo, no lo considera importante como para llevarlo delante en los círculos médicos. Continuando con el reporte, le viene a la mente que durante la mañana del día después del sueño piensa en este hecho relacionado con la cocaína, pero como un pensamiento tipo fantasía, en el que se alude al glaucoma, interpretando que si lo tuviera viajaría a Berlín y allí se haría operar de manos de un médico amigo suyo en la casa de un amigo berlinés. Este último se lo recomendaría de buen grado. Este operador, que no sabría quién era su paciente, haría saber la facilidad de operar gracias a un anestésico como la cocaína. Freud, por su parte, jamás revelaría que había participado en este descubrimiento. Después se une también otro acontecimiento determinado tras recordar el sueño diurno recién se ha contado arriba. Después de lo de Kohler, el padre de Freud va a caer enfermo de glaucoma y fue operado por el amigo de Freud, el doctor Cognstein. El doctor Kohler se encargó de la anestesia en cocaína, habiendo estado unidas también al sueño de las 3 personas que habían participado en la introducción de la cocaína. Como veis, es una concatenación de asociaciones, ¿vale? Estos hechos transcurrieron hace unos días, justo cuando va a tener entre sus manos el escrito de colaboración de la cocaína, donde sus alumnos agradecidos habían celebrado las noches de plata de su profesor y de la junta directiva del laboratorio. Entre los títulos de gloria va a encontrar citado el que hace referencia a Kohler y su descubrimiento como anestésico. Es entonces cuando se da cuenta de que el sueño está conectado con un pensamiento de la tarde anterior. ¿Vale? Casi por casualidad. Aparece el señor Garner y su joven esposa sin que él se lo esperara. Previamente había acompañado a su casa al doctor Cognstein. Más datos. De joven se había impulsado a estudiar a través de monografías, adquirió diversos archivos médicos cuyas mesas de colores le entusiasmaban, estando orgulloso de su profundidad. Después, cuando era estudiante, le invadió una obsesión encubierta por poseer libros que su padre no tuvo más remedio que sufragar económicamente. Este dato de su juventud se une sin razón aparente con la visión del doctor Cognstein por una conversación la tarde anterior con él respecto que cedía demasiado a sus afecciones. Otras asociaciones adheridas. Y luego viene el esclarecimiento del sentido del sueño. La clave es la conversación mantenida con este doctor Cognstein, recordándola de hecho varias veces. Repasando todos los temas sobrevenidos en la conversación, el sueño cobra todo significado. La conversación tiene múltiples ramificaciones y desde el contenido manifiesto aparecen todos los elementos mencionados, porque tiene continuación gracias a un hilo conductor. Conclusión: certeza. Este sueño es continuación del de Irma, es una justificación, un derecho que tiene a analizarlo, como hizo con el de la inyección de Irma. Prosigue el tema que se inició en el primero de Irma, en la forma de una opinión del propio Freud, quien dice: «Yo soy ciertamente el hombre que ha escrito el tratado tan valioso sobre la cocaína», añadiendo su justificación: «Yo soy un estudiante muy capaz y aplicado». Es una idea moral, ¿vale?, que se asocia también. En tanto en cuanto es en el previo análisis, es decir,
Cuando solo conocía el contenido manifiesto es cuando lo vincula a la impresión del día, lo aparente. Pero la primera de estas impresiones es secundaria y sin importancia, irrelevante. Esto es, ver en el aparador un libro de botánica. La segunda experiencia era vital, hablar con el amigo oculista. El diálogo de impresiones interiores vitales fue interrumpido antes de acabar tales conclusiones, porque llegaron unos conocidos. ¿Pero qué relación existe entre la vigilia del día con el sueño de la noche? En el contenido manifiesto aparece lo secundario de la vida. Esa es la conclusión que saca Freud. Mientras que en el análisis de las ideas de latencia, esto es, tras la interpretación, aparecen las escenas claves, vitales de la vida, que están reprimidas, ocultadas, solapadas, tapadas. Así destruye lo que parecía un axioma de lo que se sueña en la vida diurna. Su enigma desaparece porque se reconoce su insignificancia. Por la actividad psíquica se convierte el contenido manifiesto en una actividad pueril. Sin embargo, recordamos lo que de manera latente vivimos. Lo que nos ha movido durante el día es aquello importante. Lo intenso de pensar en la vida diurna también se convierte en la verdad, pero este contenido ha de ser interpretado. La censura es la que impide que el contenido manifiesto, que refleje durante el día algo relevante, se destripe y a su vez es lo que también provoca la desfiguración onírica, de la que hablamos en el vídeo anterior. La pregunta que se hace llegados a este punto Freud es por qué miembros intermedios la impresión de la monografía puede relacionarse con la alusión de la conversación con el oculista, ya que una relación de este tipo no es enseguida perceptible. En el nuevo caso citado se trata de dos impresiones que nada tienen que ver la una con la otra, excepto el hecho de que se han producido el mismo día. Es decir, hay asociaciones que tienen que ver unas con otras que no, otras que son concatenaciones, otras que tienen que ver con un elemento primario, otro con un elemento terciario, etc. La monografía le llama la atención a Freud por la mañana, al tiempo que de la tarde le viene la conversación. ¿Qué tendrá que ver una cosa con la otra? Hay elementos inconexos. En la composición del análisis del sueño completo hay que incluir también a todos los miembros intermedios, aunque no sean relevantes, puesto que estos nos llevarán a otros ocultos o reprimidos. Es como comodines que te llevan a otras ideas que sí que son relevantes. Sin una influencia procedente de otro sitio cualquiera, la primera impresión suscitada por la monografía de las ciclantasias podría ser únicamente que a su mujer le gustaba este tipo de flores. Aparentemente, si vamos al contenido manifiesto. Como también el ramo de flores añorado por la señora expaciente que su marido no le regaló por su aniversario y que ella le recrimina. ¿Pero qué recuerda Freud en este análisis? Que el hombre que estorbó la conversación con el oculista se llama Gärtner, jardinero, y que Freud encontró el aspecto de la señora de Gärtner floreciente. Hay elementos morfológicos, ¿vale? Y sintácticos. También recuerda que tenía una paciente de nombre Flora que surgió en la parte central de la conversación como recuerdo. A través de estos miembros o elementos intermedios es como se llega a unir ambos dos situaciones que de entrada nada tenían que ver y que procedían del círculo botánico de representaciones. Los elementos del día, el matinal y el vespertino, el indiferente y el emocionante. Tras de lo cual se establecen relaciones ulteriores como la de la cocaína que provoca con todo derecho la intermediación de la persona del Dr. Cognisten y una monografía botánica que el propio Freud va a describir de modo que se cimentan dos círculos de asociaciones o de confusión de representaciones, de tal manera que un fragmento interviniera en el otro fragmento del segundo advenimiento. Por si alguien pudiera tachar este análisis de artificioso, Freud se pregunta, ¿qué hubiera pasado si no hubiera aparecido el profesor Gärtner con su floreciente señora y si la paciente nombrada no se hubiera llamado Flora sino Ana, por ejemplo? La respuesta es clarificadora porque responde Freud que si no se hubiesen producido este tipo de ideas, se hubiesen producido otras relaciones de ideas, parecidas. El ámbito del ingenio es ilimitado y desde ahí hay numerosos ejemplos, las adivinanzas, todo tipo de pasatiempos, placenteros, etc. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es hablar de los elementos del sueño, ¿vale? Freud aduce como conclusión en este punto que establece el principio de que para la elaboración del sueño existe un tipo de coacción encaminada a recoger en una misma unidad a una serie de fuentes oníricas existentes.
El elemento suscitador del sueño puede ser una experiencia reciente y psíquicamente importante que es representada directamente en el sueño. Luego, diversas experiencias diversas e importantes que son recogidas en el sueño como una unidad. Y C, una experiencia o experiencias recientes importantes que en el contenido onírico son recogidas como una experiencia simultánea por bien que indiferente. Y D, una experiencia o experiencias recientes importantes que en el contenido onírico son recogidas como una experiencia simultánea por bien que indiferente. Luego, una experiencia interior importante, un recuerdo, un proceso mental, que es representada en el sueño regularmente por el desvenimiento de una impresión reciente por bien que indiferente. Así pues, la multiplicidad aparente se cumple aquí respecto de las condiciones por la alternativa que se cumple un desplazamiento, si bien esta forma de relacionar los elementos, dice Freud, que es lo mismo que en el capítulo primero relacionamos los estímulos físicos o sensitivos. Estímulos sensitivos, sensoriales, lingüísticos, auditivos, visuales, táctiles, etc., como ya vimos. Se observa en esta lista de fuentes oníricas que para que se produzca la formación del sueño respecto del elemento psíquico valioso, bien sea reciente, bien no reciente, un proceso mental, un recuerdo, un elemento psíquicamente reciente o indiferente, deben cumplirse dos condiciones. Muy importante este punto de las dos condiciones. Primero, que el contenido onírico tenga una conexión con aquello que ha experimentado recientemente. Y segundo, que el estímulo del sueño continúe siendo un estímulo valioso. Al mismo tiempo, si una impresión reciente ha envejecido debido a una serie de manifestaciones oníricas repetitivas, se llega a la conclusión de que el valor de una impresión se debe a su alto valor psíquico, el equivalente a un recuerdo lleno de intensidad o efecto psíquico derivados de procesos mentales. Solamente en reflexiones psicológicas posteriores podemos adivinar el fundamento de las impresiones recientes por lo que respecta a la formación del sueño. Hay todo un análisis posterior, bien fundamentado. Por la noche, nuestra conciencia, aletargada o dormida, puede no apercibirse de precisamente transformaciones importantes tocantes al material onírico. El sueño ya no es puramente fisiológico, pues dice Freud que hemos pasado de una psicología del acto de dormir a una psicología del sueño. Por eso Freud dice que el acto psíquico de soñar es psicológico. Luego vamos a ver otro post en el que se recogerán impresiones refutables al hecho de que los sueños son evidentemente sucesos recientes, pues han encontrado elementos de periodos primitivos de nuestra vida y hablaremos también del elemento infantil como fuente del sueño, que será ahí el último post que hagamos, el último vídeo que hagamos, perdón. Eso está tomado de Psicoestudio de Aprendizaje, mi blog de psicología experiencial. Espero que os haya gustado y estos ejemplos son pragmáticos y explican cómo Freud llega a la teoría previo análisis, pero a partir de la literatura científica adoptando ideas que luego profundizará para descartar, para refutar o para profundizar o ahondar más en ellas a la hora de establecer una teoría psicoanalítica que sea verdaderamente contundente, verdaderamente científica. Esos son los preliminares. Hemos retrocedido un poco porque en el vídeo anterior ya hemos establecido la diferencia entre las ideas contenido manifiesto y las ideas latentes, pero este es el preámbulo literario científico preliminar que Freud aduce y extrae para intentar ir elaborando ya la teoría científica materialista, el psicoanálisis onírico, ¿vale? Pues bueno, un saludo, espero que os haya gustado, que extraigáis vuestras propias conclusiones y que investiguéis también al respecto si os parece bien y que leáis la interpretación de los sueños de Freud, ¿vale? Un saludo, hasta luego, Marisol de Mane Castillo.